Ven, haz tu obra en mí, límpiame de mi maldad, coloca en mí un espíritu que te obedezca. Y el palo de Judá y será uno solo en su mano. También podemos notar de que Efraín estaba molesto porque, se dice que en Israel había mucho recelo, en toda la tribu había un recelo contra Efraín porque Efraín había tomado tenía la primogenitura de José, venía siendo, la casa de José, Efraín, porque a José le quedó la primogenitura de Rubén, de Israel, porque Rubén subió en el lecho de Israel y entonces ya le fue quitada la primogenitura por ese acto tan descortés que tuvo con su padre. Y bueno, entonces el recelo que ellos tenían era por el celo que presentaban las tribus de Israel ante ellos, el menosprecio como desechándolo, no, a ti no te sale nada. Y entonces ellos tenían esa actitud, era por eso, se dice que ellos tenían esa actitud, era por eso, porque querían quitarlo del lugar que ellos tenían. Y en vez de hacerlo todo en conjunto, querían quitarlo y apartarlos a ellos, a un lado, menospreciándolos, porque, la cuestión le tocaba era a Rubén, legalmente, pero por subir al lecho de su padre, le vino tirando a José, y Efraín era el que quedaba por la casa de José. A mi hermano, si alguien tiene otro aporte, puede hablar. Bueno, yo voy a aportar algo aquí, porque le parecía muy interesante a la hermana, lo de Seba y Salmuna. Seba y Salmuna representan esas fuerzas de impureza espiritual, esas fuerzas de impureza espiritual que se ocultan en el mundo material, entonces, y buscan destruir la conexión del alma con la divinidad. Por eso es que la hermana habla sobre sus nombres y lo que representa uno carne y el otro sombra. Entonces son esas impurezas que están allí ocultas en el mundo, que se manifiestan en el mundo material, para que nosotros, el justo o el creyente, su alma no se conecte con la divinidad. Es decir, como para que siempre esté allí cegado, como las personas en el mundo, o como nosotros mismos antes de llegar a los caminos del Eterno, nuestra alma no conectaba allí con la divinidad, con lo eterno, no conectaba nuestra alma, y así están en el mundo por estas fuerzas impuras, que buscan eso mismo, separar, impedir que el hombre, el ser humano, conecte con el Señor. Entonces, vemos ahí cómo él los persigue, ¿verdad? Entonces, hasta Carcor, y ya la hermana creo que lo dijo, que la raíz de esta palabra es agotamiento y debilidad, y esto puede simbolizar que las fuerzas del mal solo son fuertes cuando el justo duda o se debilita. Y vemos que allí como creyentes, estas fuerzas de impureza actúan en cada uno de nosotros en ese momento cuando nosotros nos sentimos como vulnerables, débiles, pero ese es el momento donde cuando uno clama al Señor, que el Señor multiplica la fuerza del cansado, entonces podemos vencer. Entonces vemos la victoria de Gedeón sobre ellos, muestra ese principio, que cuando la luz se revela, el caos se disuelve. Entonces es muy interesante esa parte, esa porción, y también me gustó lo de cuando Efraín le va a reclamar, como esa también en ese sentido, como esa fuerza interna, ¿verdad?, de cada uno de nosotros, los creyentes, como el orgullo, pueden ser una trampa que impide la victoria. O sea, si él hubiera salido con ese orgullo a decir algo o a jactarse de algo, en sí la victoria no hubiera sido completa. Pero vemos que esto trasciende, su victoria trasciende. Entonces, si nadie tiene más nada que aportar, si el hermano César está preparado, puede continuar. Amén, amados hermanos, muy buenas tardes. Continuando con la parashá, me toca leer hoy Jueces Shoftim, capítulo 8, versículo 13 hasta el verso 21. Vale. Dice así: Entonces Gedeón, hijo de Joás, volvió de la batalla antes que el sol subiese, y tomó a un joven de los hombres de Sucot, y le preguntó, y él le dio por escrito los nombres de los principales y los ancianos de Sucot, 77. Y entrando a los hombres de Sucot, dijo: He aquí a Seba y a Salmuna, acerca de los cuales me heriste, me amedrentaste, te burlaste, diciendo: ¿Están ya en tu mano Seba y Salmuna para que demos nosotros pan a tus hombres cansados? Y tomó a los ancianos de la ciudad, y espinos y abrojos del desierto, y los castigó con ellos a los de Sucot. Asimismo también derribó la torre de Peniel y mató a los de la ciudad. Luego dijo a Seba y a Salmuna: ¿Qué aspecto tenían aquellos hombres que matáis en esta cosa? Y ellos respondieron: Como tú, así eran ellos, cada uno parecía hijo de rey. Y él dijo: Mis hermanos eran hijos de mi madre. Vive Yahweh, que si les hubieras conservado la vida, yo no os mataría. Y dijo a Teter su primogénito: Levántate y mátalos.
Pero el joven no desenvainó su espada porque tenía temor, pues aún era de corta edad. Entonces dijeron Seba y Salmuna, porque como es el varón, tal es su valentía. Y Gedeón se levantó y mató a Seba y a Salmuna, y tomó los adornos de lunetas que sus camellos traían al cuello. El versículo 13 es lo que precede lo que nuestra hermana Janet habló. Habla de que como estos 300 hombres, se puede decir, ¿no?, que estaban hambrientos, sedientos, estaban totalmente con un hambre feroz, se puede decir literalmente, que no habían comido. Hicieron correr a 120,000 y quedaron 15,000 hombres, los tribus de Madián, Amalecita y los partes de Oriente. Entonces, Gedeón ya tenía ya esa suspicacia y, como se dice, estaba un poco herido, tenía intrínsecamente una sed de venganza, porque él le había pedido ayuda, como dijo nuestra hermana, a sus propios hermanos, ¿no? Había lidiado, evocando un poquito para atrás, había lidiado con la tribu de Efraín, que estaba un poco enardecido, ¿no?, diciéndole: ¿cómo tú te atreves a subir, no nos has llamado? ¿Cómo tú vas y haces todo esto, no nos pasa la voz, cuando era lo correcto que subas con nosotros o pidas apoyo de uno de tus hermanos? Pero Gedeón comienza a darles una palabra con delicadeza, ¿no? Como dice un Misley, Proverbios 15:1, les dice, ¿no?, que la palabra blanda aplaca la ira, más la fuerte hace subir el furor. Y después, más adelante, pide ayuda a Sucot, y sigue más adelante en el camino, pide ayuda a los de Peniel. Pero viendo todo eso, Gedeón había almacenado en su ser un poco de controversia con sus emociones, o sea, no había estabilizado bien su aspecto de tomar bien la palabra, tenía son de venganza, y como ella sabía que le había dado al Eterno la facilidad de tomar y de prevalecer contra estos dos reinos, entonces su corazón se había cambiado, ¿no? Vemos la parte que con Efraín supo lidiar bien con estas partes emocionales o palabras, ¿no? Una buena congruencia, un buen paralelismo, no fue directamente y buscó la soberbia, sino que ya Gedeón había cambiado su corazón en el transcurrir de la persecución con estos dos reyes. Entonces, dice el verso 14, y tomó a un joven de los hombres de Sucot y le preguntó, y él le dio por escrito los nombres de los principales ancianos que lideraban a Sucot. O sea, eran hombres de renombre, hombres de conocimiento, hombres de inteligencia. Pero esta parte que dice y tomó, ¿no?, en otras versiones dice y aprisionó, y en otras dice y lo capturó, y en otras dice y lo interrogó. En esta versión que tengo de Reina Valera 60 dice y tomó a un joven de los hombres de Sucot. O sea, ya había capturado a Seba y a Salmuna, que más adelante también dijo nuestra hermana, y lo recopilo nuevamente, lo vuelvo a mencionar. Seba significaba sacrificio, y Salmuna, este otro rey, significaba salido de las sombras. Que en otra parte también da a entender de que ese nombre Seba tiene que ver con un significado de un licántropo, hombre lobo, o semejanza del lobo. Y Seba era, en otros contextos hablan del que no tenía sombra, o sea, era un personaje que no tenía sombra cuando le caía el rayo del sol. Un poquito más intrínseco, como esa teoría mítica y que es relevante y cierta del vampirismo. Pero volviendo al tema, dice que él tomó al joven y lo forzó a hablar, lo interrogó. En un estudio más exhaustivo, más profundo, dice que él lo interrogó, lo azotó. Muchos dicen que él fue la primicia que azotó primero con los abrojos y con los espinos para que declarara, que le diera toda la información. O sea, lo torturó, lo sojuzgó, no lo mató, pero sí lo interrogó para que le diera toda la información. Este joven era un joven más o menos aproximadamente entre 15 y 17 años, todavía no era un adulto. En Israel se conocía a partir de 17 y 18, era un adulto, ¿no? Entonces lo interrogó y le dio los datos de 77 hombres, 77 personajes que no dice que eran hombres normales ni ordinarios, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Eran hombres que tenían cargo, se puede decir, de llevar y de sobrellevar en educación, parte espiritual, devocional, parte del Shemán, que recopiló Gedeón para poder más adelante, con un corazón cambiado ya, tanto con el poder que estaba un poco, la balanza de la integridad del Eterno se había ya inclinado un poco a la soberbia y la arrogancia de Gedeón, que siempre sabe pasar en todo ser humano, pero cuando el hombre recapacita y entiende, la mujer da a entender y dice, ¿no?, como el hijo pródigo, ¿no?, pequé contra ti y contra mi familia, entonces recapacita. Pero en esta parte Gedeón estaba un poquito de lo que estaba estabilizado, inclinándose un poco ya a lo que era la venganza. Entonces, verso 15 dice, y entrando a los hombres de Sucot dijo, he aquí a Seba y a Salmuna, acerca de los cuales me saheristeis, o sea, me minimizasteis, te burlasteis, me hicisteis de menos. Ahora, dice, una pregunta, dice, ¿están ya en tu mano, Seba y Salmuna, para que demos nosotros pan a tus hombres cansados? O sea, este versículo da la recopilación de lo que cuando fue por primera vez y se contactó y pasó por ese lugar de Sucot y les dijo, mis muchachos que son 300 que hemos quedado por orden del Eterno, ¿cómo les habrá dicho, no? Que necesitamos pan y comida y queremos que nos apoyes. En esta parte pidió un apoyo, pero la respuesta un poco sarcástica, satírica del pueblo de Sucot decía, pero estarán ya en tu mano, o sea, ¿no? Y también el Eterno probando el corazón de Gedeón con su pueblo, ¿no? Pero también Gedeón como que desconfiando porque le había dicho, yo te voy a dar la victoria de tu mano y juntamente con los que están contigo, o sea, no dependerías tú de otra parte, sino que tú andas de frente, de repente iba a haber algo
algo como milagros de repente, ¿no? Que iba a caer, así como pasó con Israel, codornices del cielo, o de repente encontrarían ollas o alimento, como dicen muchos entendidos en el folclore hebreo, ¿no? Que el Eterno era tan poderoso como para ponerles asado de carne, de res, cosas y legumbres en el camino, o que se hagan el encuentro, personas que le podían dar, pero ellos, Gedeón iba en una parte de buscar apoyo, cierto, una parte buena, pero también se encontró con esta irrelevancia y con este sarcasmo de ese pueblo de Sucot, que a la vez eran sus hermanos, como en toda familia hay, ¿no? De un nivel espiritual alto, intermedio, bajo, de un nivel de dones que da el Ruach, y nivel de frutos que da el Ruach también alto, intermedio y bajo. Tenemos que lidiar con todo esto, y pasa en las mismas familias, en los mismos hermanos, en las mismas, a veces, reuniones sociales, de trabajo, laborales, que nos damos cuenta. Entonces, pero ¿qué había pasado con esto? Que Gedeón ya había adquirido un servicio de inteligencia que se había logrado grabar y escribir. Me imagino que había tenido entre los 300 hombres escribanos, hombres doctos, y a la vez también hombres diestros con la batalla, que escribieron los 77 hombres que estaban llenos de conocimiento y llenos de inteligencia. Sabemos que la sabiduría es el conocimiento y la inteligencia es el entendimiento, como dice un libro de Misley, ¿no? Y es el mismo eterno a la vez. Conocimiento, sabiduría e inteligencia es entendimiento. Entonces ellos guiaban. Ahora, el verso 16 dice: y tomó a los ancianos de la ciudad y espinos y abrojos del desierto y castigó con ellos a Sucot. Los castigó. Entonces ya el plan del Eterno no era que Gedeón los castigue, porque si los castigaba estaba tomando venganza por lo que no les había dado de comer, tal vez a él, a sus 300 hombres, sino que ya Gedeón tomó una parte de dictador, o sea, una autoridad en una forma ya cambiada. Entonces dice, y los castigó. Verso 17, asimismo derribó la torre de Peniel y mató a los de la ciudad. Entonces ya esto ya se sobrepasó, ya no solamente era autoritario, sino que azotó, humilló, castigó, le sacó en cara que él había con su mano atrapado a Seba y a Salmuna, sino que más aún ya se convirtió en homicida, se convirtió en un verdugo. Entonces el corazón de este caballero que inició cobarde, miedo a la guerra, que decía que era una de las familias más pobres de Israel, que tenía temor, que le pidió al Eterno momentos místicos, animáticos, con el vellón, con los sueños que escuchaba de los otros guerreros en contra de él, con todo lo que se veía, él iba fortaleciéndose, con todas las señales que había hecho el Eterno y los sueños más allá, porque lo que leemos es base bíblica textual, ¿no? El recopilamiento que se escribió acá en el libro de Jueces de Shotim. Pero nos damos cuenta que el Eterno siempre viene haciendo cosas sorprendentes, ¿no? O sea, se había olvidado de todo eso. Entonces, lo que pasó es de que Gedeón comenzó a tomar la autoridad ya como una dictadura. Y los mató. Ahora, esa torre de Peniel era también una torre que Peniel tenía, muchos historiadores dicen que era una torre de simbolizando la parte de Babel, porque tenían reverencia. Ahora, todo esto que Gedeón hizo, de repente venía por parte del Eterno, la forma que él pueda, bueno, hasta castigar, aunque todavía es un abuso, pero está por ahí, pero de matar, y no era lo dable, porque a él no se le había permitido que destruyera, sino que había puesto en él derribar una torre. Ahí hay un misterio en una torre, en esa torre, porque en el libro de los Reyes, capítulo 12, versículo 25, habla que el mismo Jeroboam reestructure la torre allá en Peniel, y era cosa abominable. O sea, esa torre era un instrumento también de algo pagano, pero a la vez también venía con la mortandad. Ahora, verso 18 dice: luego dijo a Seba y a Salmuna: ¿qué aspecto tenían aquellos hombres que mataste en Tabor? Y ellos respondieron: como tú. Así eran ellos, cada uno parecía hijo del rey. Cada uno parecía hijo del rey. Ahora, más adelante, ¿qué había pasado con ellos? Dice, y él dijo: mis hermanos eran hijos de mi madre. Vive, Yahweh, que si les hubieras conservado la vida, yo no os mataría. Entonces, después de haber hecho la muerte, sacrificios, azotes a Sucot y a Peniel, iba contra Salmuna. O sea, su corazón ya se había como que pervertido. La gracia que había sido otorgada hacia él ya se había sido cambiada, había sido abnegada. Pero era permitible por el Eterno. Todas las cosas del Eterno, sean buenas o malas, vienen del Eterno con propósito y con fundamento, ¿no? Por eso es que Job le dice a su esposa, ¿no? Que pues, posiblemente haya sido Dina, una de las hijas de Jacob, le dice: ¿acaso no recibiremos lo bueno y lo malo del Eterno si de él proviene todo? Entonces, dice más adelante de que Gedeón se había olvidado quién era. Había tomado un aspecto perverso, en una emoción de querer vengarse con los que le pidió él ayuda, pero se olvidó de que quién era él y de dónde había salido y toda su trayectoria en el caminar. Ya no era ese personaje tímido o con una cobardía de miedo, de temor, sino que había obtenido ya una seguridad propia, con lo que a veces pasa, a veces en cada uno de nosotros nos olvidamos y perdemos a veces los papeles, pero bueno es arrepentirse, ¿no? Como dice el Misley, el que cubre sus pecados no prosperará, más el que los confiese se aparta, alcanzará misericordia, una extensa regente de Elohim. Ahora, en esta parte voy a enfocarme, donde dice, y dijo a Jeter su hijo, le dijo a Jeter su hijo, su primogénito, levántate y mátalos. Y le dice, levántate y mátalos. Pero el joven no desenvainó su espada porque tenía temor, pues era aún muy muchacho. Era de muy corta edad. Ahora, ¿qué pasaba ahí? Queriendo hacer algo bueno, Gedeón, pensando que estaba haciendo algo bueno,
No era loable lo que estaba haciendo. Estaba él mandando a su hijo a eliminar a los enemigos. Es cierto, eran los enemigos, pero no estaba en una capacidad el niño o el joven de poder sojuzgar o finiquitar la acción que tenía que hacer. Le estaban dando una orden que no le pertenecía al niño, o sea, ya no solamente estaba queriendo ser dueño de la nación con lo que hizo con Sucot, con Peniel, sino que estaba tomando parte ya, se estaba ya inclinando a cosas que no estaban conforme a la voluntad del Eterno y lo que le había predestinado el Eterno, o sea, ya estaba prácticamente entrando ya un declive, un desorden en su familia, porque le dice mata. Ahora, nosotros no le podemos decir a vuestros hijos, haz esto y finiquítalo. Mata a ese verdugo, mata a ese sicario, mata a ese violador, mata a ese brujo, mata a ese hechicero, haz con ellos. No, o sea, claro, dice la palabra que mía es la venganza, yo haré el pago. Pero el que tenía que eliminarlos era el mismo Gedeón, porque Gedeón era el vengador. A ese había atribuido exterminar. Vemos en el libro de Números, Vayikra 35, dice en el versículo 19, habla de los verdugos, los vengadores. ¿No? Dice, Números 35, verso 19, dice, lo leo, dice, el vengador de la sangre, él, o sea, Gedeón, él dará muerte al homicida. Cuando le dice, todos ellos que tú has matado, ¿a quién tenían un parentesco? ¿A quién se parecían? ¿Cuál era su facción? ¿Cuál era su modo? ¿Cuál era su temple? ¿Cómo les veías tú? ¿Cómo los calificabas? Le decía a toda esa gente, se parecían a hijos de rey, como tú, le decía Seba y Salmuna. Entonces, el que tenía que matarlos no era su hijo, sino era Gedeón. Y el versículo de Vayikra 35, verso 19, Números, dice, el vengador de la sangre, él dará muerte al homicida. Cuando lo encontrare, él lo matará. O sea, era una ley que los había encontrado y tenía que vengar la muerte y exterminarlo. Pero Gedeón era el que tenía que matar, no el hijo. Gedeón quería hacer las cosas correctas de una manera incorrecta. Y cuando esto era motivado, no le parecía bien al Eterno. Por eso es que la perspectiva que Gedeón daba estaba a lo incorrecto. Por eso es que el Eterno dice, mía es la venganza. Mía es la venganza. Ahora más adelante dice, para terminar, a veces queremos dar a vuestros hijos órdenes pensando que están bien, pero están mal. O cómo nos pensará el Eterno. O a veces empezamos a dar órdenes a vuestras familias sabiendo que está bien, pero a veces no está mal. Y tiene que ver algo como este modus operandi del rey Saúl, ¿no? Cuando la orden era exterminar a todo, pero a la apariencia o al conocimiento o al fundamento, el pensar de Saúl decía, no voy a exterminar todo esto, sino que lo voy a dejar porque nos va a servir para algo y vamos a honrar al Eterno. Pero la orden no era así, la orden era que o era todo o era nada, ¿no? Y nos damos cuenta también en el libro de Revelaciones, en Apocalipsis, ¿no? Dice, un mensaje de las 7 iglesias, dice, el Eterno mensaje dice, por cuanto me des frío o me des caliente, mas no puedes ser tu tibio, porque te arrojaré y te vomitaré. No puedes servir a dos señores, o me sirves a mí o no me sirves. Entonces, eso es lo que estaba entrando prácticamente, ¿no? O sea, Gedeón quería hacer lo correcto, pero estaba en lo incorrecto. Ahora, seguimos más adelante, dice, en el verso 21, dice, entonces dijeron Seba y Salmuna, levántate tú y mátanos, porque como es el varón, tal es su valentía. Y Gedeón se levantó y mató a Seba y a Salmuna, y tomó los adornos de lunetas que sus camellos traían al cuello. Aquí, dijo nuestra hermana Janet, muy bien, sí, muy bien, excelente. Dijo que Seba era un término hebreo que significa sacrificio, porque nació en un momento de sacrificio, o en otros textos dicen que se le dio el nombre de él porque había sacrificado algo. Y Salmuna, va a la redundancia que los dos son con Z, Salmuna significa, en unos contextos significa bajo la sombra, en la sombra, saliendo de la sombra, y en otros dice el que no tuvo sombra. El que no tuvo sombra. En el vocablo de etimología hebrea del contexto, la palabra Seba tiene que ver mucho solamente con unas pequeñas contracciones, porque el nombre Seb significa lobo. Y en unas bases conspiranoicas y en otros entendidos, dicen que Seb y Salmuna no eran posiblemente personificaciones de humanos, sino que eran personajes híbridos que podían tener aspectos como de giborines, hombres de una fuerza sobrenatural, porque en esos tiempos eran muy mencionados los reyes o los príncipes que guiaban a los pueblos, personajes como dioses o como semidioses. Entonces nos damos cuenta que la circunstancia de todo eso era porque realmente los dos personajes, tanto Seba como Salmuna, para muchos no eran humanos. Tenían aspectos de hombres humanoides o tenían conspiraciones místicas, porque démonos cuenta que ellos pertenecían a los hijos del Oriente. Otros dicen que eran nahuales, que eran personas de alto grado de hechicería, de misticismo, que se convertían, y que sus nombres derivaban del aspecto de la magia o el conocimiento de la tecnología antigua que se venía llevando, que hoy en día se conoce como ciencia o talismán o magia. Entonces, eran personas que posiblemente habían alcanzado un grado alto de misticismo. Pero muchos dirán, ¿pero por qué ellos corren si eran personas o personajes o eran tipos o eran entidades corpóreas de hombres que tenían un grado alto de superioridad, de repente en talla, en fuerza o de repente en conocimientos enigmáticos? Es que ya había dado la orden el Eterno de que los iba a tomar, los iba a vencer Gedeón de su mano. Entonces nos damos cuenta que intervino ahí la naturaleza divina y primaria y principal, ¿no? O sea, la presencia de Eterno, de Yahshua HaMashiach, del Ruach. Entonces era inevitable que las órdenes del adversario no podían ir más allá, ya iba ya con su conocimiento y su contexto de que no podían, tenían que huir. Entonces ese es el contexto, pero en el contexto también espiritual nos damos cuenta que realmente el Eterno siempre tiene que predominar
porque está establecido. Nunca va a ser vencido, siempre Él es el creador, Él es el que hizo todo correspondiente y sabe cuáles son sus modos operantes y las partes correspondientes. Entonces nos damos cuenta que este libro de Chopin habla de los contextos que leemos, habla de las partes literales que realmente eran reyes, ¿no? Pero en la parte de lo espiritual, lo que podemos investigar también con teorías europeas, creencias y mitos y folclores, existían hombres también que tenían este aspecto de licantropía. Vemos también que Nabucodonosor, en el libro de Daniel, habla que dicen que Nabucodonosor tomó un aspecto de un hombre lobo o de una bestia que le salía cabello, cavidades diferentes a la de un hombre, ¿no? O sea, todo su aspecto y su modo corpóreo era diferente, ¿no? Que se bañaba sobre el rocío del agua y se revertía, pero su reino estaba establecido por 7 años y ya estaba guardado, pero era para que él establezca y diga más adelante todas las cosas formidables que había hecho Eterno con él. Pero estas creencias vienen desde más allá y más antiguos, en los siglos XV y XVII, en el siglo X o el siglo XV, ya existían los mitos de los hombres vampiros y de los hombres lycans, o los hombres lobos, que en el campo cinematográfico los dan, ¿no? Los hombres lobos, los lycans y los hombres vampiros, que son personajes que no pueden tener mucho tiempo en la luz, o que más adelante han logrado tecnología diferente que ya pueden desplazarse, o los llamados gárgolas que están petrificadas en una parte de los edificios o de estructuras de piedra de París, de Inglaterra, zonas donde realmente se habla esto de un futuro antiguo, ¿no? Como un denominado Drácula, un conde, ¿no? De una nobleza antigua, o que puede estar ramificado o escondido en donde supuestamente nadie puede darse cuenta, no en el aspecto de un lugar, sino de repente saberse desplazar o caminar o en todos estos años. Y la ciencia y las películas que nos hablan con un gran primado negativo te dicen la verdad con mentiras o te dicen lo que realmente es con un sentido figurado que tú tomas como ciencia ficción. Pero eso ya es basado en cada persona, cómo lo siente, cómo lo cree, o cómo el espíritu, el Ruach, nos da entendimiento y cómo lo podemos apercibir. Y realmente todavía sigue existiendo un Seba, un Salmuna, pero el Eterno siempre se manifiesta, siempre interviene en las cosas que a veces nosotros no podemos. Pero nos ha dicho que haremos cosas aún mayores y mejores que las que él hizo. No prevaleciendo sobre el Eterno, sobre Yahshua, sino en el aspecto de fortalecer nuestra emuná. Y con la emuná se pueden muchas cosas. Más allá de lo físico, lo espiritual, lo emocional, realmente es algo que nos ha dado, aparte de un don, aparte de un talento, aparte de ser hechos hijos, adoptados, predestinados. Él sabe y tenemos esencia de parte de él porque somos a imagen de semejanza. Vive Eterno. Hasta ahí, mis amados hermanos. Bendiciones. Bueno, para creo que una de las cosas que tenemos es que podemos ver que tenemos tantas diferencias de pensamiento y de formas de ver, ¿no? las escrituras. Y bueno, por ejemplo, para sumar a lo que decía César, yo siempre no lo veo como algo externo a estos entes, digamos, yo lo veo como interno. ¿Por qué? Porque Israel, cuando está alineado a la palabra de Dios, son sumamente poderosos y bueno, a ellos les fue confiado el ser los sacerdotes y reyes, ¿no? En esta tierra para servir a Dios y al pueblo. Pero cuando Israel cae en desobediencia, en idolatría, en adulterio, etcétera, se ve esa naturaleza y surge esa naturaleza oscura, ¿no? Y creo que nosotros, vivimos en una cultura en donde está separado lo bueno de lo malo, la luz de la oscuridad, y que nosotros somos los buenos y nosotros, los que están en nuestra contra, son los malos. Entonces tenemos esta visión de dualidad que es muy sectaria. Entonces cuando Yeshua nos dice que nosotros podamos ser uno, como Él y el Padre son uno, creo que se refiere a hacer una unión, es decir, a dejar de irnos de un lado para el otro. ¿Por qué? Porque cuando nosotros mismos sabemos cuál es nuestra naturaleza. ¿Y qué pasa cuando nosotros nos separamos, nos alejamos de Dios? Porque es imposible que Él se aleje de nosotros, es imposible que Él nos deje. Somos nosotros los que con nuestras acciones nos acercamos a Él o nos alejamos de Él. Entonces, cuando nosotros nos alejamos, lo que pasa es que surgen nuestras tinieblas, nuestras oscuridades, nuestros hombres lobos, nuestros vampiros, nuestras serpientes, nuestros escorpiones, porque son cosas que están en nosotros. Es decir, la Torá es para que nosotros aprendamos quiénes somos nosotros, para saber cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades y, como decía Janet, aprender a batallar, que la lucha es una lucha interna, porque nosotros sabemos que afuera siempre vamos a tener una resistencia por lo que creemos, por lo que pensamos, por lo que hacemos, por cómo comemos, por cómo vestimos, por los días que guardamos, por los días que no guardamos. Entonces, eso es como que ya lo tenemos lo tenemos asumido. Pero el ver siempre las cosas para afuera, o que están afuera, hace que nos cueste ver hacia adentro y hacer la corrección hacia adentro. Por eso que siempre dice, ¿no? No miremos la paja que está en el ojo del otro, sino que miremos nuestra propia vida. Es decir, que siempre la introspección es lo que tenemos que hacer. Siempre es mirar hacia adentro, hacia nosotros mismos. Porque todos estos personajes que aparecen, por ejemplo, ahora en el que estamos estudiando el libro de Jueces, vemos lo cíclico que es. Es decir, o estamos alineados y estamos en bendición y estamos bien en la luz, y caemos por algo, y ahí vienen, ¿no? Y caemos en ¿qué? En pobreza, en desgracia,
bueno, en este caso Madián representa un juicio por la idolatría. Entonces siempre tiene que haber algún justo que se levante y que pague ese precio de morir a él mismo, ¿no? De sacar esa oscuridad de adentro y de cambiar para poder ser esa persona que realmente es en su interior. Porque vemos un Gedeón que no se animaba, que era cobarde, que vivían en las cuevas, que estaban alejados, que venían y lo saqueaban, que le sacaban todo. Y vemos la transformación, la falta de fe, vemos la falta de confianza, la inseguridad, y cómo el Eterno los llama y le va diciendo, no, pero yo estoy con vos, vos podés hacer esto, nosotros podemos, nosotros tenemos la fuerza. Lo único que el Eterno requiere de nosotros es la voluntad, es la disciplina, es el trabajo, porque no es fácil cambiarse a uno mismo, siempre es fácil mirar lo que está mal en el otro. O sea, para nosotros es fácil juzgar en qué el otro la está pifiando o está mal, pero muchas veces no podemos ver en qué nos cuesta. Bueno, no es que no podemos ver, yo creo que sí lo sabemos, pero quizás hacemos como que miramos para el costado. Entonces todo este libro de Jueces se refiere a eso, a los juicios, ¿no? Que nosotros nos traemos a nosotros mismos por nuestras conductas. Entonces vemos que el Eterno se manifiesta de una forma poderosa y sin embargo como que eso no alcanza, porque haber derrotado al rey de Madián, haber derrotado a todo su ejército, y vemos en el capítulo 8, versículo 22 a 35, que ya tenían la victoria. Entonces empezaron a celebrar y empezaron a levantarse como pueblo. Y Gedeón lo que hace es, con estos arcillos de oro que eran pertenecientes a Madián, hace un efod. Pero vemos que desvirtúa esto y es tomado como un ídolo. Entonces, en vez de quizás tomar ese efod o ese estandarte como un símbolo de lo que Dios hizo, lo toman como algo para idolatrar. Entonces se le cambia el eje al objeto, ¿no? Y vemos que todo esto que había pasado el pueblo, bueno, les da un tiempo en donde el pueblo puede estar bien, seguro, prosperado, puede estar, reconstruyendo, ¿no? lo que habían perdido, retomando lo que habían perdido, sometiendo a nuestros enemigos, y habían sometido a nuestros enemigos, pero después de un tiempo, cuando este justo muere, que es lo que tiene que pasar, el pueblo queda nuevamente a la deriva y volviendo otra vez a caer, ¿no? Entonces, me gustó mucho lo que decía Janet, ¿no? De estar constantemente velando, porque es justamente a nuestras vidas, o sea, a nosotros mismos, no hacia afuera a donde tenemos que mirar. Porque la gente va a pensar lo que quiere, va a hacer lo que quiere, va a decir lo que quiere, y no está en nuestro control. Pero lo único que tenemos control es de nuestra propia vida, de nuestros propios pensamientos, de nuestros propios actos, y ahí está el trabajo espiritual que es intenso y que es fuerte, porque requiere de disciplina, requiere de decisión, requiere de esfuerzo, porque ¿qué es más fácil? Ir a comerse un sanguchito de chancho por ahí, que ahora es tan común en todos lados, o por decir un ejemplo, o ir a festejar tal cosa con la familia, ¿no? Entonces, bueno, vemos como que estamos ahí, pero sabemos que, bueno, este es nuestro camino, es lo que hemos decidido, poder mantenernos firmes y que esto vaya transformando nuestras vidas, porque nosotros salimos de un lugar donde decíamos que no, que la gracia lo cubre todo, que no importa lo que hagamos, que está todo bien, que el amor cubre multitudes de pecados. Que es verdad, no estoy diciendo que no sea así, digo, sí, es cierto, pero no es lo principal. O sea, lo principal es el trabajo, es el esfuerzo, la voluntad, y después, si nosotros caemos o cuando nosotros caemos, viene esa gracia y ese perdón que nos cubre, pero no por haber hecho algo deliberadamente, sino porque fue una cuestión que realmente nos ha superado o no hemos podido afrontar, ¿no? Como muchas veces, por ejemplo, una enfermedad nos puede traer una tristeza, una desesperanza, una falta de fe, y bueno, justamente las pruebas estas nos ayudan a poder superarnos, a poder ver en dónde estamos flojos y bueno, hacer las correcciones necesarias, pero es un trabajo hacia adentro. Por eso decía que siempre el ejercicio es mirarnos nosotros, o sea, nosotros como Gedeón y nosotros mismos también como Madián, nosotros mismos como hombre lobo, porque si yo no estoy en la Torah ahora, ¿qué estaría haciendo de mi vida? ¿Qué sería de mí? ¿Sería una estafadora? ¿Sería, no sé, por decir X? ¿Qué seríamos nosotros si nosotros no estuviéramos en la Torah ahora? Entonces, saber o qué estaría haciendo o de dónde salí también, porque de dónde salí es un recuerdo constante de dónde uno puede llegar a volver cuando se aleja, ¿no? Entonces, bueno, esta es la reflexión que tenía para esta porción. Excelente, hermana. Muy completo. Entonces vamos a proseguir con lo siguiente. O si alguien tiene un comentario, algo puede hacerlo. Bueno, si la hermana Claudia está preparada. Amén, hermano. No se me amontonen, hermanitos, a sus aportes. Bueno,
Yo leeré la porción del Perec de Jueces 9, del 1 al 15. Sí, bendito seas, Abacados, por tu palabra. Toda la cabo sea para ti. Amén, aleluya. Perec 9 los pasuquín del 1 al 3 dice: Abimelech, el hijo de Jerubbaal, fue a Shechem, a su madre y hermanos, y habló con ellos y todo el clan de su abuelo materno. Él dijo: por favor, pregunten a todos los hombres de Shechem qué es mejor, que los 70 hijos de Jerubbaal reinen sobre ustedes o que una persona reine sobre ustedes. Y recuerden que yo soy pariente de sangre de ustedes. Los hermanos de su madre hablaron con todos los hombres de Shechem y dijeron todo esto acerca de él. Así que siguieron sus presentimientos y apoyaron a Abimelech, diciendo: después de todo, él es nuestro hermano. Bueno, aquí podemos ver a Abimelech, hijo de Jerubbaal, fue a Siquem. Abimelech fue el hijo de Jerubbaal. Este es otro nombre para Gedeón dado en Jueces 8:35. Pero él no era el claro sucesor al lugar de liderazgo de su padre. Entonces, esto era por dos razones. Elohim había establecido una monarquía hereditaria en Israel y había otros 69 hijos de Gedeón, como dice Jueces 8:30, quienes también querrían suceder a sus padres. En el corazón de ellos, pues se inclinó a favor, como podemos ver, de Abimelech en la ciudad de Siquem. Y Abimelech convenció a sus hermanos, fíjense bien, por parte de su madre, que le apoyaran como rey sobre los hermanos de parte de su padre, o sea, de Gedeón. Y todos los de Siquem acordaron aceptar a Abimelech como el nuevo líder y quizá aún el rey de Israel. Aquí podemos ver la referencia de todos los de Siquem en Jueces 9:2. Como ya leyeron mis hermanos anteriormente, es literalmente los Baales de Siquem. La palabra que aquí se encuentra tiene el significado original de señor o dueño. El nombre hebreo de Abimelech significa el rey es mi padre o mi padre es rey, y se compone de palabras cananeas que significan padre y rey. Podemos ver en el antiguo pacto que Abimelech es el nombre de varios personajes, entre ellos es un juez de Israel, hijo de Gedeón, el rey de Gerar en la época de Abraham, el rey de Gerar en la época de Isaac, y un título dado a los gobernantes filisteos como Aquís, el rey de Gad en los días del rey David. Ahimelech, sacerdote e hijo del sacerdote Ahitub, y en el Pentateuco podemos encontrar a Abimelech, se usa como título para los reyes de la tierra de Canaán. Ese es mi aporte de estos pasuquín de Jueces 9 del 1 al 3, donde vemos a este personaje tremendo al proponer matar a todos sus hermanos por parte de padre. En Jueces 9, del 4 al 5 leemos: ellos también le dieron 70 piezas de plata del templo de Baal-Bric, y él usó estos para pagar a hombres ociosos y cobardes para que lo siguieran. Él regresó a la casa de su padre en Ofra, y mató a sus hermanos, los hijos de Jerubbaal, todos los 70 de ellos, en una misma roca, excepto por Jotam, el hijo menor de Jerubbaal, quien permaneció vivo porque se escondió. Este Abimelech, hijo de Jerubbaal, hijo de Gedeón, que se le dio este nombre en Jueces 8:35, él no era el claro sucesor al lugar del liderazgo de su padre, como lo mencioné anteriormente. Y podemos ver cómo propone el matar a sus hermanos, y por lo cual, eso lo vimos en el Jueces 9:4-5, y por lo cual le dieron 70 ciclos de plata del templo de Baal-Berit, los cuales Abimelech alquiló a hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. Y viniendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos, los hijos de Jerubbaal, 70 varones sobre una misma piedra. Aquí ya no entendí, porque primero dice que 69 y uno se escondió. Bueno, aquí dice: pero quedó Jotam, el hijo menor de Jerubbaal, que se escondió. Y los familiares de Abimelech, por parte de su madre, le dieron dinero, o sea, le pagaron por adelantado para establecer su liderazgo. Y él hizo esto, pero de una manera que nunca imaginaron. Él contrató hombres ociosos y vagabundos para matar a sus hermanos, asegurándose así de que no hubiera jamás alguien que retara su liderazgo. Sobre el templo de Baal-Berit, Abimelech recibió su paga del templo dedicado a Baal. Una obra comenzó bajo el nombre e influencia del diablo, la cual es muy poco probable que termine para la iglesia de Elohim o para el bien del hombre, matando así a todos estos 70 varones. Por lo tanto, cuando Abimelech mató a sus hermanos con el apoyo de sus familiares por parte de su madre, los hombres de Siquem, en Jueces 9:2-3, apoyaron el plan porque era bueno para ellos, no porque fuera moralmente correcto o bueno. Como ahorita podemos ver, hermanos, a mí me sorprende leer estos relatos porque podemos ver cómo ahorita se matan entre hermanos, entre madre, padre, entre hijos a madres, hijos a padres, padres a hijos, madres a hijas, y es que esto viene desde el principio, pues es por lo que yo estoy leyendo estos comentarios, que esto no es nuevo lo que pasa en estos tiempos, sino que antes no había, yo creo, la información que hay en estos tiempos, ¿verdad? Pero Baal es un nombre que significa Baal se defiende a sí mismo. En la Torah, en el Tanakh, se le dio este nombre a Gedeón después de que derribó el altar de Baal. Como sabemos, Gedeón fue un líder militar, juez y profeta, y su padre Joás era dueño de un altar dedicado a Baal. Gedeón y otros 10 hombres obedecieron las misbot del Señor y derribaron el altar de Baal, y Joás le dio a Gedeón el nombre de Jerubbaal para indicar que si Baal estaba enojado, Baal mismo podía defender su propia causa. Sorprendente.
En Jueces 9:6 dice, todos los hombres de Shechem y Beit Miló se reunieron e hicieron a Abimelech rey en el roble de sedición junto al pilar de culto en Shechem. Bueno, aquí casi es difícil decir quién era peor, si Abimelech, quien hizo el asesinato, o todos los de Siquem que aprobaron eso. Y este era un líder impío dado a un pueblo impío, quien rechazó primero el liderazgo de Elohim sobre la nación y luego abrazaron a un hombre cruel y brutal. La casa de Milo. La palabra Milo se deriva de un verbo que significa ser lleno y originalmente se refiere a una muralla o terraplén, pero su asociación con las fortificaciones se pudo haber desarrollado hacia una referencia de una fortaleza genérica. Así la casa de Milo puede ser idéntica a la torre de Siquem. Irónicamente, vemos que la coronación de Abimelech se llevó a cabo en el mismo árbol donde Yahushua, Josué, había puesto solemnemente una copia de la ley de el Eterno, como podemos ver en Yahushua, Josué 24:26. Y la ley estaba justo allí, pero Israel se rehusó a leerla o escucharla, como siempre. Pueblo duro de cerviz, rebelde. Sin embargo, Abimelech se convirtió en la primera persona en ser coronado rey en Israel. Su gobierno abortivo, sin embargo, no tenía consideración de los requisitos divinos para ese puesto. Lobo, como ya han estado hablando ustedes. La asociación con tales sitios fueron muy tenaces y es interesante el notar que Roboam fue así que, después de la muerte de Salomón, para asegurar la aclimatación de los israelitas, aunque la ciudad misma estaba en ruinas en ese tiempo, como podemos ver en Primera de Reyes 12:1 y 25. También podemos ver que Siquem fue una ciudad y Milo era una fortaleza. Siquem fue un centro político y religioso. Y Milo fue una fortaleza construida por Shlomo. Aquí vemos que Siquem fue la primera capital del reino de Israel y fue la principal ciudad de los samaritanos después del exilio. Y fue escenario de una asamblea memorable en tiempos de Josué. Abraham acampó en Siquem y Jacob acampó en Siquem y compró un terreno. Siquem fue el lugar donde se enterraron los huesos de Yahushua. Y sin embargo, Milo fue una fortaleza construida por Salomón, y Milo fue el lugar donde Abimelech fue elegido rey. En Jueces 9, del 7 al 15 dice, leemos en el Tanaj, cuando dijeron esto a Yotam, él fue y se paró en la cima del monte Gerizim y gritó, escúchenme ustedes, jefes de Shechem, entonces Elohim los escuchará a ustedes. Una vez los árboles salieron a buscar un rey que reinara sobre ellos, dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Pero el olivo respondió, estoy supuesto a dejar mi aceite, el cual es usado para honrar a ambos, Elohim y la humanidad, solo para tener poder sobre los árboles. Así que los árboles le dijeron a la higuera, tú ven a reinar sobre nosotros. Pero la higuera respondió, estoy supuesta a dejar la dulzura y mi buena fruta para reinar sobre los árboles. Así que los árboles dijeron a la vid, tú ven a reinar sobre nosotros. Pero la vid respondió, estoy supuesta a dejar mi vino, el cual alegra a Elohim y a la humanidad, solo para reinar sobre los árboles. Finalmente, todos los árboles dijeron al espino, tú ven a reinar sobre nosotros. Espino, la zarza. 15. El espino respondió, si en verdad me hacen rey sobre ustedes, entonces vengan a tomar cobija bajo mi sombra, pero si no, que fuego salga del espino y queme los cedros de Lebanón. Cuando eligieron a Jotam era el único hijo de Gedeón que escapó de la masacre de la piedra, Jueces 9:5. Aquí él contó una parábola para reprender a los hombres de Siquem por su elección y a Abimelech como su rey. Él dio este discurso desde la cumbre del monte de Gerizim, el monte de la cual Israel escuchó las bendiciones de Dios pronunciadas sobre los obedientes, como podemos ver en Deuteronomio 11:29 y 27:12 y Yahushua 8:33. Como unos 150 años pasó esto. Y una vez que los árboles, que creo que todos hemos entendido que son los varones, para elegir rey sobre sí, en esta parábola contada por Jotam, el sobreviviente, los árboles dignos tales como el olivo, la higuera y la vid no quisieron ser reyes. Pero la zarza indigna acordó ser el rey. Y esta es la promesa de la zarza. Abrigaos bajo de mi sombra. Tenía la intención de ser irónica y ridícula. ¿Por qué? Porque la zarza era un arbusto bajito y con espinos y no ofrecía ninguna sombra a nadie, especialmente a los árboles. Entonces dice, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Vemos aquí cómo la zarza advirtió que sería un gobernador opresor y que destruiría a cualquiera que estuviera en desacuerdo con él. Una prueba del carácter de un hombre es el ver cómo trata a aquellos que están en desacuerdo con él. Si su único deseo es el destruir a aquellos que no están de acuerdo, entonces son muy parecidos a la zarza. Y muchos puntos buenos, pero en realidad no tiene ninguna buena sustancia. Bueno, finalmente, la posición fue dada a la zarza, lo cual no solamente no produjo nada de valor, y era inservible como madera, pero era una amenaza real para el granjero, quien debía hacer guerra continua contra sus invasiones. ¿Qué podemos ver de todo esto, hermanos? ¿Qué nos deja la moraleja condensada de toda esta fábula? Hombres débiles, sin valor e inicuos, y que serían los primeros en confiarse a sí mismos y hacia el poder, y al final traerán la ruina sobre ellos mismos y en el pueblo infeliz sobre los cuales presiden. Bueno, podemos ver que Jotam, hijo de Gedeón, significa Dios Yahvé es perfecto, o Yahvé es completo.
Jotán fue el hijo menor de Gedeón, que tuvo 70 hijos. Después de la muerte de Gedeón, Abimelech, otro hijo de Gedeón, mató a sus hermanos y se convirtió en rey de Israel. Jotán se escondió y cuando Abimelech fue coronado, Jotán se subió al monte Gerizim para maldecir a Abimelech y a los terratenientes de Siquem. Y así termina este pasaje y esta información que yo creo que pude recabar. Espero haya sido bendición, edificación y dudas, comentarios, aportes. Shalom, hermanos. Shalom, shalom. Es muy completo, hermano. Tanto así que me dejó aquí unas buenas enseñanzas. Yo prosigo para terminar el libro, o sea, este capítulo, esta porción, ¿verdad? Este estudio, comprende del 9, el 16 al 25, donde ya la hermana nos explicó el contexto de que ellos escogieron a Abimelech, y Abimelech tomó a sus hermanastros y los eliminó para no tener competencia. Entonces vemos lo interesante que fue la vida de Gedeón, vemos cómo él pudo lograr la misión que el Señor le encomendó, y como todo ser humano cometió errores, pero aquí prosigo en la parte donde dice: ahora habéis jurado con rectitud y lealtad al elegir por rey Abimelech. Os habéis portado con injusticia con Jeroboam y su casa, y le habéis pagado según su mérito. Mi padre peleó por vosotros y expuso su vida para librarlos de Madián. Y vosotros os levantasteis hoy contra la casa de mi padre y matasteis a sus hijos, 70 varones sobre una piedra. Y habéis puesto por rey sobre Siquem a Abimelech, hijo de su criada, porque es vuestro pariente. Sí, habéis obrado hoy con rectitud e integridad con Jeroboam y su casa, que gocéis de Abimelech y él goce de vosotros. Y si no, fuego salga de Abimelech, que consuma a los de Siquem y a la casa de Milo, y fuego salga de Siquem y de la casa de Milo, que consuma a Abimelech. Y Jotán se fue a Beer y allí quedó por causa de su hermano Abimelech. Ok. Entonces nosotros vemos aquí cómo Jotán les recuerda al pueblo, ¿verdad? Como también fue llamado Jeroboam, por lo que explicó la hermana. Entonces, ¿cómo les recuerda? Cómo Jeroboam, Gedeón salvó a Israel por el pueblo, y el pueblo no mostró gratitud hacia su familia, y en cambio apoyó a Abimelech, quien mató a los 70 hermanos. Entonces, aquí vemos cómo él los hace culpables de la muerte de los hijos de Gedeón. Entonces, esto enseña que la ingratitud, ¿verdad?, y la traición puede traer consecuencias dolorosas, tanto a nivel personal como colectivo. Y nosotros podemos ver también, recordar cómo también el pueblo en el desierto, ¿verdad?, cómo fue ingrato con el Señor y trajo consecuencias colectivas, porque por algunos todos tuvieron que pasar 40 años en el desierto, como ellos se unieron para desalentar al pueblo, y así mismo todos padecieron las consecuencias. Entonces, también vemos cómo Jotán, ¿verdad?, compara a Abimelech con el espino, como lo decía la hermana, que sabemos, como dijo ella, que es un árbol inútil y también peligroso. Entonces, vemos cómo en contraste hay otros árboles que producen fruto y sombra, pero como el olivo y la higuera y la vid, ellos son árboles productivos. Entonces, hace ese contraste para que ellos se den cuenta de su mala elección. Vemos también cómo los líderes corruptos pueden ser destructivos, y que las personas deben elegir sabiamente a quienes los siguen. Aquí vemos que había un sistema corrupto. Aquí vemos que eran sus propios intereses los que permitieron que Abimelech tomara posesión de ese cargo que no le correspondía. E incluso, él les recuerda, lo escogieron porque son familia, porque es familia de ustedes. Debe ser que por la concubina, ¿verdad? Entonces, podemos ver esto. Entonces, vemos también en ese tipo que los árboles representan diferentes tipos de almas en nivel espiritual. Por eso es que él lo compara con la salsa, porque a nivel espiritual lo que representaba Abimelech era eso. Entonces vemos que el olivo representa el aceite, la higuera la dulzura y la vid el vino. Entonces simboliza a líderes con cualidades divinas, pero ninguno quiso gobernar porque su misión era dar fruto. Esto es lo que pasó con
Gedeón, cuando a ellos le dijeron que fuera su rey, él no quiso. Porque cuando una persona da buen fruto, comprende que, o cuando nosotros como individuales, entendemos que el Señor es quien nos gobierna, nosotros sabemos que nosotros estamos para servirle al Eterno, no para que nos sirva. Yeshua dijo que el que quería ser mayor, debía servirle a los demás. Entonces, sabemos que uno de los mandamientos y núcleo central de la enseñanza del pueblo de Israel es que el Padre, o sea, el Eterno, era quien debía gobernar al pueblo. Ellos llega el punto en que ellos ya se cansan de esto, siguen con esta misma enseñanza. Quizás vamos a decir que parte de aquí, en la cual, como decía la hermana, no se había establecido una monarquía, pero ese deseo ya estaba en el corazón, de que alguien lo gobernara, de reemplazar el gobierno del Eterno por un hombre. Entonces, esto siempre ocurre por los intereses. Entonces vemos cómo los líderes que dan buenos frutos entienden, o las personas que dan buenos frutos entienden que el Padre es la raíz del olivo. Yeshua es la raíz del olivo. Yeshua es aquel que suministra la savia para que nosotros permanezcamos, como dice el libro. No como dice Pablo, recordándole a los gentiles, a los que se habían injertado, que no se jaten contra las ramas porque ustedes son injertadas, y el Padre es la raíz que sustenta al árbol. Entonces, esto mismo es una comparación que podemos como familiarizar en ese sentido, porque ellos y eso es lo que les recuerda a Jotán. Oye, qué mal agradecidos han sido ustedes. Gedeón no quiere ser líder porque sabe que el líder es el Eterno, entonces tanto así que comete el error de hacer el efod para representar al Eterno. Entonces vemos cómo estos son tan mal agradecidos que permiten que terminen a los hijos de él para colocar a uno como rey, uno que simboliza esto, los espinos, uno que tiene un alma, un aura espiritual como eso, como un espino, como una zarza, ¿verdad? Entonces, que es peligroso. Entonces, representa la fuerza impura que solo destruyen, y sabemos nosotros que su sombra es ilusoria, la de la zarza, porque los espinos no dan verdadera proyección de sombra, o sea, y su fuego destruye tanto a sus seguidores como a sus enemigos, porque tiene la característica de que es como un árbol seco. Es un árbol que tiene espinas, que es fácil, en el desierto siempre se prenden con el calor, con el fuego, y tienen esa característica destructiva. Por eso es que Abimelech es comparado como esto. Entonces, nosotros, como una zarza, vemos la impureza, ¿verdad?, que se oculta detrás de él, y es una manifestación de este concepto, de un líder sin mérito. O sea, él representa esto, un líder sin mérito espiritual, que asciende al poder mediante la violencia. Entonces, cuando nosotros vemos a personas, a líderes políticos, o cualquier cosa que por la fuerza quieren establecerse, nosotros vemos que esto es lo que representan, no tienen mérito en lo espiritual, es decir, no dan fruto en lo espiritual, no provienen del Padre, no proviene su manera de obrar del Padre. Entonces ascienden al poder a través de la violencia. Entonces su reinado refleja un gobierno basado en egoísmo, en engaño, lo que evidentemente lleva a la autodestrucción. Entonces eso es lo que nosotros podemos ver. Tenemos, por ejemplo, muchos países claramente desde siempre, como su final empieza así, como su final es la destrucción, cómo se autodestruyen por causa de que no tienen méritos espirituales, de que todo lo que hacen es basado en su egoísmo, a sus intereses, y su final, su fruto, se conocen a legua. ¿Por qué? Porque eso se autodestruye. Entonces, vemos aquí que, seguimos leyendo hasta el 25, desde el 22, dice: después que Abimelech gobernó a Israel durante 3 años, Dios envió un espíritu de discordia entre Abimelech y los hombres de Siquem, y los siquemitas se levantaron contra Abimelech para que el crimen contra los 70 hijos de Jeroboam y la sangre de ellos cayese sobre Abimelech, su hermano, que los mató, y sobre los hombres de Siquem, que les ayudaron a asesinar a sus hermanos. Los del Siquem le pusieron acechadores en las cumbres de los montes y asaltaban a los que pasaban junto a ellos por el camino, y avisaron a Abimelech de esto. Entonces, vemos que proviene de parte de Dios. Entonces, hay un dilema, digámoslo así, un tabú.
nosotros debemos, y esto ya lo hemos estudiado, por lo menos, ya yo lo he dicho, ya yo lo había dicho anteriormente, y lo hemos estudiado, de que si nosotros como creyentes, o el creyente en sí, no tiene el discernimiento, puede tener mucho conocimiento, puede tener mucha literatura, puede investigar mucho, pero si no tiene el discernimiento de espíritu, no puede comprender, no puede asimilar, no puede digerir el obrar del Padre, no conoce a Dios. Aunque esté en una religión, aunque ore, aunque ayune, aunque haga lo que sea, no conoce a Dios porque no sabe cómo Dios obra. Y dice la Escritura misma que si alguien debe gloriarse en Dios, si alguien tiene algo que gloriarse, gloríese en conocer a Dios. No en conocer, a conocer a Dios, en cómo obra Dios, cómo trabaja Dios. Entonces, muchas veces nos suceden cosas que nosotros no sabemos discernir si viene de parte de Dios o viene de parte de Satán. Y entonces queremos atribuirle a Satán las pruebas que el Señor nos pone en el camino o las pruebas en las que nosotros mismos nos involucramos, sabiendo así que somos nosotros mismos los que causamos nuestra desgracia, nuestra propia desgracia. Ejemplo, la destrucción del mundo viene, que el Señor, cómo el mundo interpreta al Padre, cómo el mundo interpreta al Padre cuando lee Apocalipsis, interpreta que el Padre es un Dios malo, porque Él mandó a matar a tanta gente inocente en Canaán, y es un Dios injusto que mata niños, mata ancianos, en Apocalipsis, que es un Dios injusto porque Él va a destruir a la humanidad, que Él va a enviar del cielo fuego, y va a hacer que esto, y sucedan cosas malvadas, y va a destruir las aguas, y todas estas cosas. No. Si nosotros nos damos cuenta, las consecuencias, o sea, la destrucción viene por causa del hombre. No va a venir por causa de que Dios va a salir con una voz y va a decir, no, son todas las maldiciones que vienen sobre la tierra van a venir por causa de las consecuencias de lo que el hombre ha hecho, de nuestras decisiones. Entonces, si nosotros aprendemos, ¿verdad?, a saber, a discernir, nosotros podemos alcanzar sabiduría para vivir, para aplicar la palabra del Eterno. Entonces vemos como vemos como la ruptura y la restauración. Es decir que Dios permite que Abimelech y los hombres de Siquem entren en conflicto, lo que puede verse como una purificación. Porque por una purificación por lo que había pasado, por el acontecimiento que había pasado, pero que el Padre mismo envía un espíritu de confusión para que a propósito entre esto aquí entre ellos, gente que se había puesto de acuerdo para el mal. Entonces, la ruptura entonces vemos como donde el caos, ¿verdad? Como esta ruptura, esta relación, cómo se rompe, y vemos, hay unas interpretaciones místicas que hablan sobre esto, sobre unos recipientes que se rompen, ¿verdad? Y que simbolizan que el caos es un paso necesario para la restauración y el orden divino. Y eso realmente es lo que nosotros podemos percibir en las Escrituras, que el caos antecede a la restauración. Siempre eso es lo que podemos ver. Que estamos en la restauración de todas las cosas. Sí, que los hermanos están volviendo a la Torah, sí, pero antes de eso tuvieron que probar la maldición. Y antes de eso, el caos, que quizás nosotros mismos ocasionamos, y desde el principio se ve esto así, como la desobediencia de Adán ocasionó un caos, pero después de este caos Dios va a traer una restauración. Bueno, aquí vemos eso, como las consecuencias ocasionaron este caos para la restauración de Israel nuevamente. Entonces, para restablecer el orden divino, o sea, el orden divino. Entonces, para culminar aquí, vemos cómo esto nos revela los principios espirituales y profundos sobre la naturaleza de los líderes, ¿verdad? El equilibrio entre la justicia y el caos, y la forma en que Dios permite que el mal se destruya a sí mismo para la restauración. Eso es lo que nosotros podemos aprender en esto. De que es necesario que cuando hay un desequilibrio, es necesario que Dios intervenga, ¿verdad? Y provoque el mal. O sea, no que lo provoque, Él lo permite. Nosotros lo provocamos, pero Él lo permite para que ese mismo mal se autodestruya. Tus hechos en la cruz nos